Hay un tipo de historia que no se cuenta, no porque esté prohibida, sino porque duele, porque no encaja en la idea que nos gusta tener del ser humano. Preferimos creer que el mal lo hacen otros, que para cometer una atrocidad hay que ser un monstruo. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si basta con obedecer? Hannah Arendt, al observar el juicio de un criminal nazi, escribió algo que aún hoy incomoda. Lo más terrible del mal es su banalidad. Eichmann no era un fanático, no era un demonio, era un hombre que eligió no pensar, y al hacerlo, fue capaz de todo. Esta es la historia de uno que estuvo a punto, un soldado, un joven cualquiera, alguien que creyó estar sirviendo al orden, hasta que tuvo que elegir entre el uniforme y su alma. A veces creemos que obedecer es de cobardes o de gente sin pensamiento propio, pero lo cierto es que todos estamos diseñados para obedecer, no porque seamos débiles, sino porque, desde que nacemos, la supervivencia depende de seguir señales, acatar límites, no romper el vínculo con quienes cuidan de nosotros. Aprendemos a obedecer antes que a hablar, antes que a pensar. La pregunta no es si obedecemos. La pregunta es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a obedecer sin dejar de ser nosotros mismos? Algunos jamás se lo plantean, otros lo sienten tarde y unos pocos se lo preguntan justo antes de dar un paso que ya no podrán deshacer. Marcelo nació en una casa modesta, donde no sobraba nada, pero tampoco faltaba lo esencial. Hijo de un panadero que hablaba poco y de una madre que planchaba con una devoción que parecía casi religiosa. Aprendió desde chico que la vida se trataba de cumplir, con el colegio, con el trabajo, con la palabra, con el apellido. Su padre solía repetir, con voz firme pero sin orgullo: lo único que un hombre tiene es su palabra y su lugar en el mundo. Marcelo creció creyendo que ese lugar había que ganárselo, que no se nace con identidad, se construye, y que lo que uno hace es lo que uno es. A los 16, con más silencio que sueños, miraba a su alrededor buscando señales. No quería ser panadero, ni quedarse. Veía a los hombres con uniforme pasar por la ciudad como si supieran exactamente quiénes eran. Eso lo impresionaba. Querían orden, tenían propósito. Él quería lo mismo. Cuando ingresó como cadete, algo en él se acomodó. Al fin, era alguien. Tenía reglas, destino, pertenencia. Marchar, obedecer, resistir. Todo eso lo hacía sentir útil, valioso. Nadie le pedía que pensara, solo que cumpliera. Y eso al principio le dio paz. Pero no todo en él era estructura. En las tardes largas de su adolescencia hubo alguien más, Clara, una compañera de barrio, hija de una familia que leía, que discutía, que preguntaba. Ella era inquieta, directa, luminosa. Hablaba de cosas que él no entendía del todo: libros prohibidos, ideas peligrosas, palabras como justicia, memoria, verdad. A veces lo hacía enojar o temblar. Le preguntaba cosas que ningún instructor se había atrevido a decirle jamás. ¿Tú quieres ser soldado para proteger? ¿O porque te da miedo no ser nadie? Él no supo qué responder. Se sintió expuesto y en el fondo también agradecido, porque Clara veía lo que nadie más veía. La grieta, la duda. Se escribieron cartas cuando él ingresó al ejército. Ella contaba lo que pasaba en la ciudad: arrestos, miedos, profesores que ya no volvían. Él hablaba de rutina, de ejercicio, de esfuerzo, pero nunca de lo que sentía, porque en la institución sentir no era parte del programa. Hasta que una carta de ella cambió algo. Están desapareciendo personas, Marcelo, aquí, en nuestra ciudad. ¿Tú vas a mirar para otro lado? Él respondió con frialdad: no tengo pruebas, no puedo hablar de lo que no sé. Fue la última carta. Clara no contestó y él no volvió a escribir, no por enojo,
por vergüenza, por algo que no podía nombrar, pero que se quedó ahí, como una astilla. A partir de entonces, Marcelo caminó más recto, saludó con más fuerza, cumplió cada orden con más convicción, como si pudiera tapar ese silencio con disciplina. En 1961, poco después del juicio a Adolf Eichmann, el arquitecto logístico del Holocausto, un psicólogo de Yale quiso responder una pregunta que no dejaba dormir a muchos. ¿Cómo es posible que personas comunes, incluso educadas, participen en actos atroces solo por obedecer una orden? Su nombre era Stanley Milgram. El diseño fue simple, pero la verdad que reveló no lo fue. A los participantes se les dijo que ayudarían a investigar el aprendizaje mediante castigos eléctricos. En realidad estaban siendo puestos a prueba ellos mismos. Frente a ellos un panel con interruptores. Cada uno aumentaba el voltaje de una descarga. Del otro lado, un supuesto alumno, que en realidad era un actor, debía memorizar palabras. Si fallaba, el voluntario debía aplicar una descarga. Al principio eran leves, luego cada vez más fuertes. El actor comenzaba a gritar, a suplicar, a decir que tenía problemas cardíacos, hasta que dejaba de responder. El voluntario dudaba, temblaba, pero una voz firme con bata blanca decía solo esto: el experimento requiere que continúe. La mayoría continuó. Más del 60% llegó hasta el voltaje máximo. No por maldad, no por sadismo, sino porque obedecieron, porque creyeron que la responsabilidad no era suya. Y esa es la lección más oscura de Milgram, que cuando una figura de autoridad asume el juicio moral por nosotros, la conciencia se apaga y solo queda una función, una tarea, una orden cumplida. El pasillo está en silencio, pero no es un silencio vacío. Es el silencio de algo que está a punto de romperse. Los pasos de los demás se alejan, firmes, casi coreografiados. Marcelo no se mueve, está solo, su uniforme perfectamente ajustado, el fusil en las manos, el corazón golpeando como si intentara salirse. Hace frío, pero él suda. Tiene 23 años y siente que lo están arrancando de sí mismo. No hay sangre, no hay fuego, no hay gritos, solo hay una orden: entrar, reducir, trasladar, sin diálogo, sin demora, como si fueran paquetes, no personas. Marcelo mira la pared de enfrente. Es blanca, áspera, descascarada, y de pronto, más real que todo lo demás, más real que el discurso, que el mando, que la supuesta amenaza. Y entonces vuelve ella, Clara, no como recuerdo dulce, no como amor perdido, sino como voz que quema. ¿Lo haces porque crees en ello o porque tienes miedo de no ser nadie? Y mientras sus compañeros avanzan, Marcelo permanece quieto, algo en su interior que empieza a hablar. No puedo pensar, no debo pensar. Me dijeron que cuando empiece la operación debo mantenerme firme, cumplir las órdenes, no mirar a los ojos. Es solo un procedimiento, eso dijeron. Un procedimiento. Pero entonces, ¿por qué me suda tanto la espalda si solo es eso? Ese hombre al que voy a detener. Ni siquiera lo conozco. Tiene un nombre, una casa, probablemente una familia. ¿Y si no hizo nada? ¿Y si solo leyó un libro que no debía? ¿Y si piensa diferente? ¿Eso ahora es traición? Pero no soy yo el que decide. Yo no lo planeé. Yo no escribí las listas. A mí me entrenaron para obedecer. Me dijeron que un buen soldado no duda, que el enemigo aprovecha la duda, que el país necesita orden. ¿Y si no obedezco? ¿Qué pasa si bajo el arma y digo que no? Sé lo que pasa. Me convierto en uno de ellos. Me borran, me echan, o peor. Quizás alguien más venga y haga conmigo lo mismo que yo no quise hacer con otro. Esa es la trampa. Todos tenemos miedo. Nadie quiere ser el primero en romper la cadena. Pero, ¿y si alguien lo hace?
¿Y si empieza por mí? ¿Y si este no es un acto de cobardía, sino el primer acto de valor verdadero que haré en mi vida? ¿Y si la historia me mira después? No como un traidor, sino como el que se atrevió, el que vio algo oscuro venir y no lo dejó pasar por él. Pero, ¿y si nadie más me sigue? ¿Y si me quedo solo, con mi conciencia limpia y el cuerpo roto? ¿Cuántas veces me dije que lo que me da miedo no es morir, sino vivir, sabiendo que fui parte de algo que no se puede deshacer? Ya vienen, me llaman, no hay tiempo, no sé qué voy a hacer. Solo sé que cuando tenga ese rostro frente a mí, no quiero ser otro que se esconde detrás de la orden. El fusil baja, muy lento, no por debilidad, sino por algo más profundo, una dignidad que no aprendió en el cuartel. Lo apoya contra la pared, lo suelta, no dice nada, no desafía, no huye, solo se queda ahí, respirando como si acabara de salir de debajo del agua. En ese instante, todo en él tiembla, no de miedo, de verdad, porque por primera vez se ve a sí mismo sin el uniforme puesto, un hijo, un amigo, un joven que solo quería ser parte de algo más grande, y casi se convirtió en herramienta de algo más oscuro. Los pasos regresan, lo buscarán, lo aislarán, ya no importa, porque hay derrotas que salvan y obediencias que matan. En 1971, un grupo de jóvenes universitarios se ofreció como voluntario para participar en un estudio sobre conducta. Todos eran sanos, inteligentes, equilibrados. Ninguno tenía antecedentes violentos. A algunos se les asignó el rol de guardias, a otros el de prisioneros. Era solo un juego, un experimento. Pero al segundo día ya no era un juego. Los guardias empezaron a humillar, a castigar, a ordenar con crueldad, y los prisioneros a obedecer, a llorar, a rogar. Se olvidaron de que era una simulación. Cada uno se convirtió en el rol que le habían dado. El experimento tuvo que ser suspendido antes de tiempo, no por los abusos, sino por algo más grave, porque nadie parecía notar que se estaba haciendo daño real. A eso se refería Zimbardo, que no hace falta ser malo, solo basta con asumir un rol y dejar que el entorno haga el resto. Y eso fue lo que Marcelo sintió ese día, que si daba ese paso, si cumplía esa orden, no quedaría nada de él, solo el uniforme, solo la función, y un rostro cada vez más difícil de reconocer en el espejo. No se presentó a la formación, no explicó nada, tampoco huyó. Lo encontraron en su litera, con el uniforme puesto, pero sin el arma, sentado, mirando la nada con una calma que desconcertaba. No fue necesario gritarle. Nadie lo golpeó, solo lo retiraron, como se retira un objeto que ha dejado de cumplir su función. En la oficina del capitán le leyeron el acta: insubordinación en contexto operativo, faltas graves al deber. Él no discutió, no pidió perdón, ni explicó su decisión. Solo escuchó, como si lo que dijeran no fuera sobre él, sino sobre un reflejo que ya no le pertenecía. Le exigieron que entregara el uniforme, pero no se lo arrancaron. Eso sería demasiado fácil. Le ordenaron que se lo quitara él mismo, botón por botón, doblarlo, entregarlo, como quien devuelve algo prestado y deja al descubierto la piel real. Le devolvieron su ropa civil envuelta en una bolsa, la misma que había dejado cuando ingresó como cadete. Al salir, nadie lo saludó, nadie lo insultó, nadie lo miró. El castigo fue más sutil, el silencio absoluto, el borrado. Caminó por calles que ya no reconocía, con el cuerpo entero temblando como si cargara encima algo invisible, pero insoportable. No sabía a dónde ir, no sabía quién era, solo sabía una cosa: ya no pertenecía a ese mundo. Y aún así, por extraño que parezca, no se arrepintió.
Han pasado los años, no muchos, pero suficientes. Marcelo vive lejos, en una ciudad que no conoce su nombre. Trabaja en una librería pequeña, de esas que huelen a papel viejo y a cosas que no se dicen en voz alta. No habla de lo que fue. No lleva insignias, ni marcas, ni historias que lo identifiquen. Pero a veces, cuando acomoda libros en silencio, se detiene frente a una biografía, un ensayo, una novela prohibida en otros tiempos, y respira hondo, como si algo dentro de él encontrara un lugar donde asentarse. Nadie sabría que estuvo a punto de obedecer, a punto de ceder, a punto de desaparecer por dentro. A veces sueña con Clara, no como una nostalgia, sino como una especie de brújula. Una voz que cuando todo temblaba le preguntó: ¿lo haces porque crees en ello? ¿O porque tienes miedo de no ser nadie? Y él eligió la única respuesta que podía sostener con los años: no ser nadie, pero no traicionar lo que soy. Una vez por semana, Marcelo se sienta solo en una plaza. No hace nada especial, solo observa y se permite respirar con la tranquilidad de alguien que, a pesar de todo, no se traicionó a sí mismo. Sabe que no cambió el mundo, pero también sabe que el mundo no lo cambió a él. Y en ese pequeño acto, sin testigos, sin recompensa, hay una dignidad que nadie puede arrebatarle. Marcelo no fue un héroe, tampoco un mártir. Fue alguien que, un día, eligió no obedecer. Eligió no dejarse tragar por un sistema que le pedía funcionar, en lugar de sentir. Nadie escribió su nombre, nadie le agradeció, pero él sabe, y a veces eso basta. Lo más inquietante no es lo que otros han hecho. Lo más inquietante es pensar qué habríamos hecho nosotros si estuviéramos en su lugar. Porque todos jugamos un rol. Todos obedecemos algo, una idea, una voz, una figura, un mandato. Y en algún momento, en silencio, sin público, sin aplausos, nos toca elegir, no qué decimos, sino qué hacemos. Y entonces, cuando nadie nos ve, ¿seguimos la orden? ¿O escuchamos la voz que tiembla pero aún resiste adentro? ¿Se puede ordenar a alguien que sea libre? Sí, pero no con gritos, con una sola frase: despierta, piensa, elige. Si esta historia tocó algo en ti, no la deje pasar, suscríbete y quédate cerca. Porque aquí no venimos a decirte qué pensar, venimos a recordarte que puedes hacerlo. Y a veces, lo único que hace falta es una voz que no dé órdenes, sino permiso.